Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Citroën C5. Los motores del Citroën C5 no son especialmente rápidos, pero tienen sus caprichos. Los motores de gasolina deben tener en cuenta la junta de culata rota y las fugas del sistema de refrigeración. Las tuberías de goma y alrededor del refrigerador deben inspeccionarse cuidadosamente. El motor V6 no está preparado para cargas térmicas prolongadas. Esto puede acabar incluso reventando una de las culatas. Al comprar esta versión es importante comprobar la eficiencia del motor mientras se conduce. Los diésels C5 Turbo tienen un problema con el neumático en la polea. Los elementos formados por el neumático se separan y deben reemplazarse. Requieren un examen minucioso. El funcionamiento de un motor HDI puede ser problemático, no tolera combustible de mala calidad. Las versiones DPF requieren el uso de un fluido especial en el sistema de combustión, lo que aumenta el costo. Además, después de un periodo, es necesario reemplazar el filtro DPF. El Citroën C5 no ha obtenido buenos resultados en la prueba de fiabilidad. Hasta el 50% de los fallos son de naturaleza electrónica y las cosas se tuercen. Presta más atención al salpicadero, la radio y el aire acondicionado. Cuando lo mires bien, fíjate en el resto de la electrónica del coche. La suspensión hidroneumática por sí sola no requiere mantenimiento adicional, aunque ha ocurrido que se haya estropeado la bomba hidráulica o que el propio sistema decida ajustar la altura del coche. El embrague sabe más rápido que sufrirá con los diésel 2.0, la reparación no es barata, así que revisa bien esta pieza al comprarla. El Citroën C5 ha tenido que hacer frente a una gran cantidad de problemas, sobre todo electrónicos, pero también de acabado. La parte mecánica es la que más se ha salvado. Los coches del primer año de producción han tenido que pasar por el servicio técnico o han sido reparados durante el mantenimiento habitual, pero el número de cambios y mejoras es considerable. Sin embargo, no todos los problemas electrónicos o el desorden de la primera fase de producción se han eliminado. Para comprar con seguridad, hay que acudir al C5 desde el verano de 2003. El bajo rendimiento del motor suele deberse a que la válvula EGR está atascada debido a la suciedad. Motor 1,816V sonda lambda defectuosa. Un problema común con los primeros motores de gasolina 2.0 es que el motor funciona de manera errática y no responde durante la conducción moderada. El problema se solucionó reprogramando la ECU del motor. Motor 2,016V. En los Citroën C5 fabricados hasta mayo de 2001, se alteró la latencia del motor. Causado por el problema de la tubería de la válvula EGR, el rozamiento de la tubería con las piezas mecánicas circundantes. Este problema se corrigió en una campaña de fábrica a principios de 2002, se cambió un revestimiento de la tubería y una tubería. Bobinas de falla del motor de gasolina especiales para el Citroën C5 3.0 V6. Problemas hidroneumáticos con Citroën C5 3.0 V6, motor de alto peso. En los Citroën C5 equipados con motores diésel y fabricados antes de las reconstrucciones de modelos, existen problemas de obstrucciones frecuentes. Filtros DPF, que requieren un cambio completo cada 4 años aproximadamente. En un motor diésel HDI, a menudo se produce una falla del cojinete de empuje del embrague y del volante flotante, lo que indica un ralentí del motor y cambios de velocidad muy inestables. Se produce a un alto kilometraje, más de 150 kilómetros. Motor 1,6 HDI. El Citroën C5 fabricado en la primavera de 2005 tenía algunos problemas con la inyección. El control electrónico era un problema. Solución: reprogramación de la centralita. El motor diésel 1,6 HDI tiene problemas habituales con el turbocompresor debido a una lubricación insuficiente. Para eliminar por completo los fallos es necesario cambiar el turbocompresor, la bomba de aceite y todas las conexiones hidráulicas con el motor y el turbocompresor. Volante motor. En el Citroën C5 1,6 HDI 110, los ruidos de chasquido se suelen atribuir erróneamente al soporte del motor o al eje delantero. En los motores diésel 1,6 HDI fabricados a principios de 2005, había frecuentes problemas con el encendido poco fiable. Para solucionar el problema es necesario reprogramar la ECU del motor. Los Citroën C5 equipados con motor diésel 1,6 HDI tienen problemas con las varillas de plástico rotas del indicador de nivel de aceite del motor, que luego terminan en el depósito de aceite.
Motores 2,0 y 2,2 HDI. En los Citroën C5 fabricados hasta septiembre de 2001, no baja la potencia del motor ni del coche. Esto se debe a un mal funcionamiento de la bomba de combustible, oxidación del cobre de la parte interior, contenida en el depósito. Este problema se corrigió en una campaña de fábrica a principios de 2002, se sustituyó la bomba. Motor 2,0 HPI. En los Citroën C5 fabricados hasta mayo de 2001, el mal funcionamiento, la menor potencia y el bajo rendimiento se debían a un fallo en el sello interno de la bomba de inyección. Este problema se corrigió en la campaña de fábrica a principios de 2002, reemplazando la bomba, en caso necesario. 2,0 HDI. Motor Citroën C5 fabricado hasta junio de 2001 averiado. Causado por la rueda válvula EGR. Fricción producida entre el tubo de la válvula EGR y el capó. Este problema se corrigió en una campaña de fábrica a principios de 2002, un capó nuevo y un tubo nuevo. En los Citroën C5 equipados con motores diésel 2,2 HDI, hay un problema con la correa de distribución. Esto puede ser debido a una fuga de agua en la zona de la correa de distribución, la correa se rompe y provoca daños en el motor. Con el diésel 2,2 HDI, a menudo se enciende una luz de advertencia que indica un problema con el sistema de escape o filtro DPF, a pesar de que no hubo problemas. El motor diésel 2,2 HDI tiene problemas comunes con el sensor de aceite del motor y la penetración de agua en el filtro de aire y el consiguiente problema del sensor MAF. Motor 2,2 HDI. En los Citroën C5 fabricados hasta abril de 2001 existe el riesgo de rotura de la cadena que une los dos árboles de levas, lo que puede provocar una avería en el motor. En el verano de 2002 se sustituye sistemáticamente esta pequeña cadena. Motor 2,2 HDI. En el Citroën C5 fabricado hasta junio de 2001, posible fuga de gasóleo en el tubo flexible de la línea de retorno de combustible. Provocada por rozamiento con las piezas mecánicas circundantes. Esto se corrigió en una campaña a principios de 2002, revisó el revestimiento de las tuberías y, en caso necesario, las sustituyó. Los problemas más habituales con las transmisiones automáticas son el movimiento brusco y difícil de la palanca. El problema se debe en gran medida a problemas electrónicos. Posteriormente, se informó a la fábrica que era necesario recorrer 60 kilómetros antes de cambiar el aceite. Citroën C5 equipado con transmisión automática, fabricado a mediados de 2004, los problemas con el cambio de marchas se solucionaron mediante una reprogramación. Debido a la elección incorrecta del material para el montaje de la pinza de freno trasera, a menudo se producen corrosión y problemas de frenado. Freno de mano. En los Citroën C5 fabricados hasta enero de 2002 existe el riesgo de romper la palanca del freno de mano. Suspensión hidroneumática. Los Citroën C5 fabricados hasta octubre de 2001 presentaban un riesgo de avería en el control electrónico de la suspensión, provocado por la entrada de agua en un ordenador que gestiona la suspensión. Este elemento ha sido corregido en una campaña desde principios de 2002. Suspensión hidroneumática. En los Citroën C5 fabricados hasta abril de 2001, es posible que se produzca una pequeña fuga en el sistema hidráulico, que se produce a través de los conductos de retorno del cilindro de la suspensión delantera. Esto se debe a una fijación incorrecta de la valvulería. Este problema se solucionó en la campaña de principios de 2002, cambiando la abrazadera, de metal en lugar de plástico, del conducto de la suspensión delantera. Sistema ESP. Citroën C5 restaurado fabricado hasta diciembre de 2004. Riesgo de avería del sistema ESP. Causado por una mala transmisión de la señal que indica el ángulo del volante en la placa electrónica. Problema solucionado en marzo de 2005. Citroën C5 desgaste intensivo de los neumáticos traseros. En los modelos Citroën C5 fabricados hasta mediados de 2002, se producían ruidos y vibraciones debajo de las ruedas traseras, sobre todo en el lado derecho. Para solucionar este problema, se instalaron pesos metálicos adicionales y espuma adicional debajo del asiento, pero no resultaron lo suficientemente eficaces. La eliminación completa del problema se produjo en los modelos revisados, cuando se instalaron amortiguadores traseros de nuevo tipo. Si tu convertidor catalítico se avería, probablemente tendrás un problema con los cables de transmisión en algún momento, porque el convertidor catalítico se sobrecalienta y se hace más difícil moverlo a través del cubo.
Si nota corrosión en la parte posterior de la olla, no se preocupe, no es un reemplazo, solo necesita quitar el encofrado de hojalata, debajo hay una olla segura. Todo el sistema eléctrico del Citroën C5 es una red llena de misterios. Problemas con los elevalunas eléctricos del lado del conductor, la calefacción de los asientos, el ventilador del radiador. Sin embargo, la electrónica es especialmente complicada. Problemas con el ordenador de a bordo, el control electrónico de la cerradura y el cierre centralizado. El primer Citroën C5 tenía un problema con el bloqueo del inmovilizador de encendido. Cierre centralizado. En los Citroën C5 fabricados hasta octubre de 2001, avería del cierre centralizado. Causada por problemas electrónicos. Este elemento se corrigió en una campaña iniciada en 2002, reprogramación de la electrónica. Luces traseras, rotura. Pausas realizadas hasta julio de 2001, riesgo de fallo de luces. Provocado por el suministro de agua a las camas, que provoca oxidación del cuadro eléctrico. Este punto fue corregido en una campaña de renovación de empresas iniciada en 2002, para sustituir instalaciones eléctricas en caso de ser necesario y realizar perforaciones para el drenaje de aguas pluviales. La mayoría en algún momento tiene un problema con el climatizador automático de doble zona, ya que los dientes de la aleta están cerrados, que se cierra y se abre y un lado calienta y el otro enfría. Los ingenieros de servicio cambian el climatizador del motor y ponen uno nuevo con marchas más largas y si el antiguo está completamente correcto. La gente ha solucionado este problema por su cuenta con silicona común y corriente, pero el problema es el acceso y hay que saber cómo llegar a esa moto. Algunos incluso desmontan todo el tablero, pero no hay necesidad de eso. Los Citroën C5 fabricados antes de la reventa pueden tener problemas debido a la mala calidad de la pintura metalizada. Las llantas de aluminio son difíciles de quitar debido a la corrosión al reemplazarlas. Para facilitar su extracción, se recomienda usar grasa antes de quitar cada llanta. El primer Citroën C5 tiene una mala fijación del asiento delantero, por lo que a veces es necesario volver a apretar los raíles del asiento. Mecanismos habitualmente ruidosos para bajar y subir ventanas. Asiento del conductor. En los Citroën C5 fabricados hasta junio de 2002, el asiento del conductor regulable en altura no puede mantener su altura ajustada. A veces, el conductor tiene que ajustar la altura mientras conduce. El problema es que la espuma del asiento cae bajo el peso del cuerpo y toca la palanca de ajuste de altura. Se soluciona con un asa más pequeña y orientada hacia afuera para evitar el contacto accidental entre el asa y el asiento.